Compré en silencio la casa de mis sueños. Y descubrí a la familia de mi hijo mayor celebrando allí como si fuera suya. Jamás pensé que mi propio corazón podría romperse tantas veces en una sola vida. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Vázquez. Tengo 67 años. Y durante toda mi vida he vivido en los barrios populares de Guadalajara. Mis manos ásperas conocen cada rincón de esta ciudad. Desde las lavanderías del centro donde trabajé durante 15 años, hasta las casas de las colonias ricas donde limpié pisos que valían más que todo lo que yo poseía. Siempre vestida con la misma falda azul marino que compraba cada 2 años en el mercado San Juan de Dios. Mis guaraches desgastados marcando el ritmo de una vida que jamás se detuvo. Esta mañana, como todas las mañanas desde hace 3 meses, me preparo un café en mi propia cocina. Mi propia cocina. Aún no puedo creerlo. El aroma del café de olla que aprendí a hacer cuando tenía 12 años se mezcla con el olor a pintura fresca de las paredes que yo misma elegí, blancas, limpias, mías. Pero el teléfono suena, y esa tranquilidad se desvanece como el vapor que sale de mi taza. Mamá, necesitamos hablar. La voz de Diego, mi hijo mayor, atraviesa la línea con esa frialdad que he aprendido a reconocer. Es la misma voz que usaba cuando era niño y había roto algo pero no quería admitirlo. Solo que ahora tiene 45 años. ¿Qué pasa, mijo?, pregunto, aunque mi estómago ya se está preparando para lo que viene. Es sobre esa casa que compraste. Sin consultarnos, sin avisarnos, sin consultarnos. Como si mi dinero, mis ahorros de 32 años, mi derecho a tener un hogar fuera decisión de ellos. Es mi casa, Diego. La compré con mi dinero. ¿Tu dinero? Su risa es amarga, cortante. Mamá, por favor. Ese dinero debería ser para emergencias familiares. Para los nietos. Para cuando te pongas enferma. No para caprichos de anciana. Caprichos de anciana. Las palabras se clavan en mi pecho como alfileres calientes. Miro alrededor de mi pequeña sala, donde cada mueble fue comprado con el sudor de mis manos callosas. El sillón de segunda mano que encontré en un tianguis y que tapicé yo misma con tela que sobró de un trabajo de costura. La mesita que mi vecino Carlos me regaló cuando su esposa murió, barnizada con tanto amor que aún brilla bajo la luz que entra por la ventana. Diego. No, mamá, escúchame. Patricia y yo hemos estado hablando. Los niños necesitan espacio. Están creciendo en un departamento chiquito mientras tú te das lujos que no te corresponden a tu edad. Patricia, su esposa. Esa mujer que nunca me ha dirigido una palabra amable en los 20 años que lleva casada con mi hijo. Que mira mis manos trabajadoras como si fueran algo sucio. Que le dice a mis nietos que no toquen mis cosas porque están viejas y huelen raro. Los niños tienen su casa. Susurro. Una casa que se está quedando chica. Mientras tú tienes 3 recámaras para ti sola. ¿No te parece egoísta? Egoísta. Otra palabra que se suma a la colección de puñaladas silenciosas que he recibido de mi propia familia. Cierro los ojos y recuerdo la primera vez que pisé esta casa. Hace 4 meses. Sola. Sin decirle a nadie. Era un domingo por la mañana. El señor Hernández, el dueño, me había dado las llaves para que la viera con calma. Tómese su tiempo, señora Carmen. Una casa debe elegirse con el corazón, no con prisa. Entré por primera vez sintiendo mis pasos resonar en los pisos de mosaico. Las paredes olían a humedad y abandono, pero también a posibilidades. La cocina tenía una ventana que daba al patio trasero, donde había un limón viejo y descuidado que parecía pedirme a gritos que lo cuidara. Me senté en el suelo de la sala vacía y lloré. Lloré como no había llorado desde el día que enterré a Roberto, mi esposo, hace ya 26 años. Lloré por todos los años que dormí en un cuarto prestado en casa de mi hermana. Lloré por todas las veces que tuve que pedir permiso para invitar a una amiga a tomar café. Lloré por todas las noches que me quedé despierta contando billetes arrugados bajo la luz de una veladora. Quiero quedarme aquí para siempre, le dije a las paredes vacías, y ellas me escucharon mejor que mi propia familia. Mamá, ¿estás ahí? La voz de Diego me regresa al presente. Sí, aquí estoy. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Esa casa está demasiado grande para ti. Los niños están bien donde están. Interrumpo, sintiendo algo extraño crecer en mi pecho. Algo que no había sentido en años. Furia. Y yo estoy bien donde estoy. Mamá, no seas terca, a tu edad. Como si los 67 años fueran una condena. Como si por tener arrugas en las manos ya no tuviera derecho a tener sueños. A mi edad, Diego, he trabajado más años que los que tienes de vida. A mi edad, he criado hijos sin ayuda de nadie.
A mi edad, tengo derecho a tener mi propia casa. El silencio del otro lado de la línea es pesado. Luego escucho a Patricia murmurar algo en el fondo. No distingo las palabras, pero conozco ese tono. Es el mismo que usa cuando habla de la señora que vende tamales en la esquina. Desprecio apenas disimulado. Está bien, mamá. Ya veo cómo están las cosas. Hablaremos después. Y cuelga. Me quedo sentada en mi cocina, con el café ya frío entre las manos, mirando por la ventana el limonero que ahora está lleno de frutas amarillas. En estos 3 meses he aprendido a cuidarlo. Le hablo por las mañanas mientras riego las otras plantas que he ido sembrando. Albahaca, hierbabuena, romero. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Patricia. Carmen, los niños quieren ir a conocer la casa de la abuela. ¿Podemos pasar mañana? Los niños. Siempre usan a los niños. Mi corazón se acelera porque, a pesar de todo, quiero ver a mis nietos. Valeria, de 8 años, con sus colitas siempre despeinadas. Sebastián, de 5, que aún me abraza como si yo fuera lo más importante del mundo. Respondo. Claro. Los espero a las 4. Pero algo dentro de mí, una vocecita pequeña que había permanecido callada durante tantos años, me susurra. Ten cuidado, Carmen. Ten mucho cuidado. Esa noche, mientras me acuesto en mi propia cama, en mi propia recámara, bajo mi propio techo, pienso en todos los sacrificios que hice para llegar hasta aquí. En las madrugadas de trabajo, en los pesos ahorrados uno por uno, en los años que viví como invitada en casas ajenas. Mañana vendrán mis nietos, pero también vendrán Diego y Patricia. Y por primera vez en mi vida, siento miedo de abrir la puerta de mi propio hogar. El día siguiente llegó como una tormenta silenciosa. A las 3:30 de la tarde ya tenía la mesa puesta con mis mejores platos, esos que había comprado en el mercado de la Cruz hace 5 años y que solo usaba en ocasiones especiales. Había preparado agua de Jamaica y comprado galletas Marías, las favoritas de Valeria. Pero mientras esperaba, los recuerdos comenzaron a golpearme como olas furiosas. 1987. Diego tenía 12 años. Mamá, todos mis compañeros van a ir al cine este sábado. Es el estreno de esa película de robots. Por favor, mamá, por favor. Yo acababa de cobrar mi sueldo semanal de la lavandería. 200 pesos. El alquiler del cuarto donde vivíamos costaba 150. Quedaban 50 para comida, transporte y todo lo demás. La entrada al cine costaba 15 pesos. Mijo, esta semana no se puede. Vi cómo su cara se desplomó. Cómo sus ojos se llenaron de esa tristeza que solo tienen los niños cuando entienden que son pobres. Esa noche, sin que él supiera, regresé caminando del trabajo durante 2 semanas para ahorrar los 5 pesos del camión. Vendí mi único anillo, el que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario, a la señora que compraba oro en el mercado. Diego fue al cine, fue feliz. Nunca supo lo que costó su sonrisa. 1994. Diego tenía 19 años. Mamá, me aceptaron en la universidad, pero necesito dinero para los libros, para la inscripción, para todo. Trabajaba ya en 2 lugares, en la lavandería de día y limpiando oficinas de noche. Dormía 4 horas. Mis manos estaban tan ásperas que sangraban. Pero él iba a ser ingeniero. Mi hijo iba a ser alguien importante. Pedí prestado. Empeñé los aretes de oro que mi madre me había dejado. Trabajé fines de semana extra. Diego estudió. Diego se graduó. Diego consiguió trabajo. Y yo seguí viviendo en cuartos rentados, esperando el día en que él me dijera, «Mamá, ahora me toca cuidarte a ti». Ese día nunca llegó. 2003. Diego se casó con Patricia. «Mamá, queremos una boda bonita. Patricia merece algo especial». Gasté mis ahorros de 5 años en esa boda. El vestido de Patricia costó más de lo que yo ganaba en 3 meses. La música, el salón, las flores, todo. Es mi único hijo, me decía a mí misma mientras firmaba los cheques. En las fotos de la boda, yo aparezco en una esquina, con el único vestido bueno que tenía, sonriendo mientras mi corazón se desangraba viendo cómo se iba el dinero que había soñado usar para un pequeño departamento propio. Patricia nunca me dio las gracias. Ni siquiera me mencionó en su discurso. 2008. Nació Valeria. «Mamá, necesitamos que nos ayudes con la niña. Patricia quiere regresar a trabajar pronto». Durante 2 años cuidé a Valeria mientras ellos trabajaban. Llegaba a su casa a las 6 de la mañana. La bañaba, le daba de comer, la llevaba al parque, la cuidaba cuando se enfermaba. No me pagaban. «Es tu nieta», decía Patricia, como si eso fuera suficiente explicación. Cuando Valeria cumplió 2 años, contrataron a una muchacha para cuidarla. «Ya no necesitamos tu ayuda, mamá. Queremos que alguien más joven se haga cargo». Más joven. Como si el amor de una abuela pudiera tener fecha de caducidad. 2013. Nació Sebastián. La misma historia. 2 años cuidándolo sin paga, con amor infinito.
desvelándome cuando tenía fiebre, enseñándole a caminar en el parque de la colonia, comprándole juguetes con el dinero que apenas me alcanzaba para mis propios gastos. Y otra vez, a los 2 años. Gracias, mamá, pero ya contratamos a alguien. 2019. La emergencia de Diego. Mamá, me quedé sin trabajo. La empresa cerró. Necesitamos ayuda con la renta, con los gastos de los niños. Sin pensarlo 2 veces, le di todo lo que tenía ahorrado. 20,000 pesos que había juntado durante 3 años trabajando de costurera en las tardes, después de mis turnos en el hospital, donde había conseguido trabajo de intendente. Te lo voy a devolver, mamá. En cuanto consiga trabajo, te lo devuelvo. Pasaron 4 años. Diego consiguió trabajo. Compraron un carro nuevo. Patricia cambió todos los muebles de la casa. Pusieron a los niños en escuela privada. Nunca me devolvieron ni un peso. Cuando les pregunté, Diego me dijo: mamá, ese dinero fue tu contribución a la familia. Los abuelos siempre ayudan a sus hijos. Ayer, cuando firmé los papeles de mi casa, 32 años de trabajo, 32 años ahorrando cada peso, levantándome a las 5 de la mañana, durmiendo en casas prestadas, comiendo frijoles y tortillas para que cada centavo extra fuera al sobre escondido detrás del espejo del baño. El notario me preguntó: ¿está segura, señora Carmen? Es una decisión muy importante. Más segura que de cualquier cosa en mi vida, le respondí. Y era verdad. Por primera vez en 67 años, estaba haciendo algo completamente para mí. El timbre me devolvió al presente. Las 4 en punto. Siempre puntuales cuando necesitaban algo. Abrí la puerta y ahí estaban. Diego con una sonrisa forzada, Patricia con esa mirada que recorría todo como si estuviera evaluando, y mis nietos corriendo hacia mis brazos. ¡Abuela! ¡Qué bonita está tu casa!, gritó Valeria. ¿Este es tu jardín, abuela? ¿Puedo jugar aquí?, preguntó Sebastián, señalando mi pequeño patio donde había plantado flores. Pero Diego y Patricia no miraban a los niños. Miraban mi casa. Las paredes recién pintadas. Los muebles nuevos que había comprado de segunda mano pero que se veían dignos. La televisión pequeña pero moderna que me había regalado a mí misma. «Está muy bonita, mamá», dijo Diego, pero su voz sonaba extraña. Muy amplia. Patricia caminaba por la sala tocando todo. Los cojines del sofá, el marco de madera de una foto, la superficie de mi mesa de centro. «¿Cuánto pagaste por todo esto?», preguntó de repente. «¿Patricia?», murmuró Diego. «No, Diego. Es una pregunta válida. Carmen, ¿cuánto costó la casa?». La miré a los ojos. Esa mujer que nunca me había hablado con respeto, que me trataba como si fuera una sirvienta en las reuniones familiares, que le decía a los niños que no se acercaran mucho a mí porque la abuela está muy vieja y se cansa fácil. «Costó lo que tenía ahorrado», respondí. «¿Y cuánto tenías ahorrado?». El silencio se volvió espeso. Los niños siguieron jugando en el patio, ajenos a la tensión que se acumulaba en la sala como humo tóxico. «Patricia, eso no es tu...». «Sí es mi asunto, Diego. Somos tu familia. Si tu mamá tenía tanto dinero guardado, debió habernos consultado. Los niños necesitan muchas cosas. Están creciendo. Necesitan ropa, útiles escolares, actividades». Algo se rompió dentro de mí, como un resorte que hubiera estado apretado durante demasiados años. ¿Consultarles? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Consultarles mi dinero que gané con mis propias manos? «Carmen, no te alteres», empezó Diego. «No me altero. Me pregunto cuándo fue que mi dinero se volvió de ustedes. ¿Cuándo fue que mi vida se volvió de ustedes para decidir?». Patricia se puso de pie, con esa postura que adoptaba cuando quería intimidar. «A ver, Carmen, seamos honestas. Tú ya estás mayor. ¿Qué vas a hacer sola en una casa tan grande? Es puro gasto. Servicios, mantenimiento, limpieza. No tiene sentido». «¿Sabes qué no tiene sentido, Patricia?». Por primera vez en 20 años, la miré directamente a los ojos sin bajar la cabeza. «No tiene sentido que haya trabajado toda mi vida para que ahora me digan que no tengo derecho a disfrutar lo que gané». El aire en la sala se había vuelto pesado, tenso, como antes de una tormenta, y yo sabía que la tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Diego me llamaba todos los días con el mismo discurso. «Mamá, piénsalo bien. No seas orgullosa. La familia es lo primero». Patricia comenzó a mandar a los niños con mensajes aparentemente inocentes. «Abuela, mi mamá dice que tu casa está muy silenciosa. ¿No te da miedo estar sola?», me preguntó Valeria el miércoles cuando la recogí de la escuela porque Patricia tenía una cita médica urgente. «Abuela, papá dice que las casas grandes gastan mucha luz». «¿Verdad que gastas mucha luz?», murmuró Sebastián el viernes, mientras comíamos helado en mi pequeño jardín.
Cada palabra era una aguja pequeña que se clavaba en mi tranquilidad. Pero lo que más me dolía era ver cómo estaban usando a mis nietos como mensajeros de su manipulación. El domingo, después de misa en la parroquia de Santa Teresita, donde había ido durante 30 años, me encontré con Esperanza, mi vecina de cuando vivía en casa de mi hermana. «Carmen, qué gusto verte. Me contaron que compraste casa. ¡Qué maravilla!». Su alegría genuina me hizo darme cuenta de algo que había estado ignorando. Hacía 3 semanas que nadie en mi familia me había felicitado por mi logro. Ni Diego, ni Patricia, ni siquiera mi hermana Rosa, que solo me había dicho: «Espero que sepas lo que estás haciendo». Sí, Esperanza. Por fin tengo mi propio hogar. Y te lo mereces. Después de todo lo que has trabajado. Debe ser una sensación hermosa despertarse en tu propia casa. Era hermoso. Todas las mañanas me levantaba y por un momento me olvidaba dónde estaba, hasta que veía la luz entrando por mi ventana, iluminando mi cuarto, y sonreía como niña chiquita. Pero esa felicidad cada vez duraba menos, porque mi teléfono sonaba y era Diego, o llegaba Patricia con alguna excusa para pasar a saludar y recorrer la casa con esa mirada calculadora. El martes de la siguiente semana, Patricia llegó sin avisar. Yo estaba regando mis plantas, disfrutando del sol de la tarde, cuando escuché el portón. «Carmen, ¿podemos hablar?». No tenía opción. Era mi nuera, la madre de mis nietos. Abrí la puerta. «Claro, pasa». Se sentó en mi sala como si fuera la dueña. Puso su bolsa Louis Vuitton falsa sobre mi mesa de centro recién encerada, y me miró con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, necesito ser honesta contigo. Aquí viene», pensé. «Diego está muy preocupado por ti. Dice que desde que compraste esta casa estás cambiada, más distante, más amargada». ¿Amargada? Sí, como si estar sola te estuviera afectando la mente. Ya sabes cómo somos las mujeres cuando llegamos a cierta edad. Nos volvemos raras. Cada palabra era un bofetón elegante, envuelto en falsa preocupación. «Patricia, estoy bien, mejor que nunca». «¿Segura?». Porque ayer Valeria llegó preocupada. Dice que hablaste sola mientras preparabas la comida, que le hablabas a las plantas como si fueran personas. Sentí que el aire se espesaba. Era verdad. Les hablaba a mis plantas. Era algo que había comenzado a hacer desde que vivía sola. Una costumbre tierna que me hacía sentir acompañada. Pero la forma en que Patricia lo decía sonaba como si fuera síntoma de locura. «Es normal hablarle a las plantas, Patricia. Para ti, a lo mejor. Pero para los niños es confuso. Están empezando a pensar que su abuela está perdiendo la cabeza». La conversación siguió durante 1 hora. Patricia, con su habilidad diabólica para sembrar dudas, me hizo cuestionar cada pequeña alegría que había encontrado en mi nueva vida. ¿Era normal que disfrutara tanto de mis tardes de silencio? ¿Era extraño que hubiera comenzado a cocinar solo para mí, comidas que me gustaban en lugar de las que le gustaban a otros? ¿Era raro que me levantara cuando quería en lugar de seguir horarios impuestos por las necesidades de otros? Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala sintiendo como si acabaran de contaminar mi refugio, como si sus palabras hubieran dejado un residuo tóxico en el aire que respiraba. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama preguntándome si realmente estaba perdiendo la razón, si mi felicidad era un síntoma de deterioro mental, si mi familia tenía razón y yo estaba siendo egoísta, terca, irresponsable. A las 3 de la madrugada me levanté a tomar agua. Mientras caminaba por mi casa a oscuras, escuché un ruido extraño en la cocina, como si alguien estuviera moviendo cosas. Encendí la luz y no vi nada, pero en el refrigerador había una nota pegada con un imán que yo no había puesto ahí. «Mamá, pasé a dejar unas cosas para los niños. No quise despertarte». «Diego». Abrí el refrigerador. Estaba lleno de comida que yo no había comprado. Leche, yogurts, jugos, jamón, queso. En el congelador había pollo, carne, helados. En las alacenas encontré cereales, galletas, enlatados. Mi cocina había sido invadida silenciosamente. Temblando, revisé mi bolsa. Mi cartera estaba exactamente donde la había dejado, pero revisé mi dinero. No faltaba nada. Entonces entendí. Diego tenía copia de mis llaves. Cuando construyeron la casa, el dueño anterior había dejado 3 juegos. Yo tenía uno, le había dado otro a doña Socorro, mi vecina de confianza para emergencias. ¿Dónde estaba el tercero? Con las manos temblorosas, busqué en los papeles que me había dado el notario. Ahí estaba. Se entregan 3 juegos de llaves al comprador. Pero yo solo había recibido 2. Llamé al señor Hernández, el vendedor, aunque eran las 4 de la madrugada. «Señora Carmen, ¿está bien?». «Señor Hernández, ¿usted le dio el tercer juego de llaves a alguien más?». «¿Cómo?». «No, señora, solo a usted». «Bueno, espere,
Su hijo pasó por la oficina hace como una semana. Dijo que usted lo había mandado por las llaves de repuesto porque se le habían perdido las suyas. El mundo se tambaleó debajo de mis pies. ¿Mi hijo? Sí, un hombre alto, como de 40 y tantos años. Me mostró identificación, Diego Vázquez. Dijo que era su hijo, y que usted lo había mandado porque no podía venir. Como tenía su apellido y sabía detalles de la venta, pensé que no había problema. Colgué el teléfono con manos que no dejaban de temblar. Diego había estado entrando a mi casa sin mi permiso. ¿Cuántas veces? ¿Para qué? ¿Solo para llenar mi refrigerador o había estado revisando mis cosas? Corrí a mi recámara y revisé mi closet. Mi caja de ahorros estaba exactamente donde la había dejado, pero algo se sentía diferente, como si hubiera sido movida ligeramente. En mi buró encontré papeles que no había puesto ahí, folletos de casas de retiro, información sobre residencias para adultos mayores, números de teléfono de especialistas en el cuidado del adulto mayor, y en el último papel, con la letra de Patricia, Residencia Villa Esperanza. Excelente cuidado para adultos que ya no pueden vivir solos. Llamar urgente. Mi casa, mi refugio, mi santuario, había sido violado. Mi propia familia había estado planeando deshacerse de mí, mientras yo creía que finalmente había encontrado la paz. Me senté en el piso de mi cocina, entre toda esa comida que habían traído sin mi permiso, y lloré como no había llorado desde que era niña. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia. Por primera vez en mi vida, sentí una rabia tan pura y cristalina que me asustó, una ira que me daba claridad en lugar de confusión. Tomé mi teléfono y marqué. ¿Cerrajería La Llave? Necesito que vengan urgente a cambiar todas mis cerraduras. Sí, todas. Y quiero las más seguras que tengan. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de mi propia familia. Ya era hora de que aprendieran quién era realmente Carmen Esperanza Vázquez. El cerrajero llegó a las 8 de la mañana. Un hombre joven, de unos 30 años, que trabajaba con la precisión de alguien que había visto muchas historias como la mía. ¿Problemas familiares, señora?, me preguntó mientras cambiaba la primera cerradura. Algo así. Es muy común, créame, especialmente con personas mayores que viven solas. Los familiares a veces se toman libertades que no les corresponden. Mientras él trabajaba, yo preparé café y traté de calmar mis nervios. Cada vez que escuchaba el ruido del taladro, sentía como si estuviera cortando cuerdas invisibles que me habían atado durante años. A las 9:30 sonó mi teléfono. Diego. Mamá, pasé por tu casa pero no pude entrar. ¿Cambiaste las cerraduras? Su voz sonaba confundida, casi ofendida, como si yo no tuviera derecho a controlar el acceso a mi propia casa. Sí, Diego. Las cambié. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Pasó que descubrí que tenías llaves de mi casa sin que yo lo supiera. Silencio del otro lado. Un silencio largo, pesado, culpable. Mamá, ¿yo puedo explicar... ¿Explicar qué? ¿Explicar por qué entraste a mi casa sin mi permiso? ¿Explicar por qué llenaste mi refrigerador como si fuera una niña que no sabe cuidarse? ¿Explicar por qué dejaste folletos de asilos en mi buró? ¡Asilos! No son asilos, mamá. Son residencias. Lugares muy bonitos donde... ¿Dónde qué, Diego? ¿Dónde me puedes tener controlada mientras ustedes disfrutan de mi casa? No digas eso. Todo lo que hemos hecho es por tu bien. Porque te amamos. ¿Me aman? ¿Violando mi privacidad me aman? ¿Planeando internarme me aman? Mamá, cálmate, voy para allá. Necesitamos hablar como personas civilizadas. No vengas, Diego, ya no tienes llaves. Y colgué. 20 minutos después estaba tocando mi puerta como loco. Golpes fuertes. Desesperados. Mamá, abre. Necesitamos hablar. No abrí. Me quedé sentada en mi cocina, bebiendo mi café, escuchando cómo su desesperación crecía con cada golpe. Carmen, abre la puerta. Ahora era Patricia. Su voz aguda cortaba el aire matutino. No seas infantil. Somos tu familia. Los vecinos comenzaron a asomarse. Doña Socorro, mi vecina de al lado, salió a barrer su banqueta con esa manera específica que tienen las señoras cuando quieren enterarse de lo que pasa sin ser obvias. Mamá, los niños están preocupados. Valeria está llorando porque no entiende por qué no la dejas entrar. Esa fue la línea que cruzaron. Usar a Valeria. Usar el dolor de mi nieta para manipularme. Abrí la puerta de golpe. ¿Dónde están los niños? En el carro, dijo Patricia, señalando su camioneta estacionada afuera. Pude ver las caritas de Valeria y Sebastián presionadas contra la ventana trasera. Efectivamente, Valeria estaba llorando. Traigan a los niños, pero ustedes se quedan afuera. ¿Cómo que nos quedamos afuera? Diego estaba rojo de la furia. Soy tu hijo, y yo soy tu madre, y esta es mi casa, y no entran hasta que aprendamos a respetarnos. Patricia puso su cara de víctima.
Esa expresión que había perfeccionado durante años. Carmen, no puedes usar a los niños para lastimarnos. Ellos no tienen la culpa de nuestros problemas de adultos. ¿Yo uso a los niños? ¿Yo? Mi voz subió más de lo que pretendía. ¿Quién mandó a Valeria a preguntarme si me daba miedo estar sola? ¿Quién le dijo a Sebastián que preguntara sobre mis gastos de luz? Patricia se puso pálida. Diego la miró con sorpresa. ¿Hiciste eso, Patricia? Yo... Los niños hacen preguntas normales. ¡Mentira! Grité, y mi propia voz me sorprendió. Era fuerte, clara, decidida. Los están usando para manipularme, para hacerme sentir culpable, para volverme loca. Doña Socorro ya no fingía que estaba barriendo. Estaba abiertamente parada en su puerta, observando el espectáculo. Don Ramiro, del otro lado, había salido con el pretexto de regar sus plantas, pero claramente estaba escuchando cada palabra. «Mamá, baja la voz. Los vecinos. Que escuchen. Que sepan que mi propia familia me está tratando de quitar mi casa. Que sepan que entraban sin mi permiso. Que sepan que me quieren meter a un asilo para quedarse con lo que es mío. Nadie te quiere quitar nada». Diego estaba gritando también ahora. «Solo queremos que seas razonable. Una mujer de tu edad no puede vivir sola en una casa tan grande. ¿Una mujer de mi edad? ¿Una mujer de mi edad?» Algo se rompió completamente dentro de mí, como una presa que finalmente cede después de años de presión. Una mujer de mi edad que trabajó desde los 14 años. Una mujer de mi edad que te crió sola después de que tu padre murió. Una mujer de mi edad que pagó tu universidad, tu boda, tus crisis, tus gastos. Una mujer de mi edad que cuidó a tus hijos gratis durante años. Una mujer de mi edad que se ganó el derecho a vivir como se le dé la gana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los niños en el carro dejaron de moverse. Patricia fue la primera en reaccionar, con esa sonrisa venenosa que reservaba para las ocasiones especiales. «Ya ves, Diego. Está perdiendo la razón. Una persona normal no grita así en la calle. Está enferma». Pero esta vez, Diego no la apoyó inmediatamente. Se quedó mirándome con una expresión que no le había visto antes. ¿Sorpresa? ¿Respeto? ¿Miedo? «Carmen», Patricia continuó, dirigiéndose directamente a mí. «Si no dejas que te ayudemos, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Podemos hablar con un juez, demostrar que no puedes cuidarte sola. Es por tu propio bien. ¿Medidas legales?» Mi voz ahora era peligrosamente baja. ¿Me están amenazando? No es una amenaza, Carmen. Es realidad. Tienes 67 años. Vives sola. Gritas en la calle. Hablas con plantas. Cualquier juez vería que necesitas supervisión. Diego parecía incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «Patricia, no creo que...» «Cállate, Diego. Alguien tiene que ser el adulto aquí». Esa fue la gota que derramó el vaso. Ver cómo Patricia le hablaba a mi hijo, cómo lo controlaba, cómo tomaba decisiones sobre mi vida como si ella fuera la autoridad. «¡Doña Socorro!», le grité a mi vecina, que ya había abandonado cualquier pretensión de discreción. «¿Sí, Carmen? ¿Usted me ha visto comportarme como loca? ¿Me ha visto hacer algo peligroso o irresponsable?» Doña Socorro, que había sido testigo de mis años de sacrificio, que me había visto llorar en su cocina cuando no tenía dónde vivir, que había visto cómo trabajé sin descanso para salir adelante, se irguió con toda su dignidad. «Carmen Vázquez es la mujer más trabajadora y sensata que conozco. Y si se compró su casa, se la ganó con sudor y lágrimas. Y cualquiera que diga lo contrario es un desagradecido». «Usted no se meta en problemas familiares», le gritó Patricia. «No son problemas familiares», respondió doña Socorro. «Es abuso. Y yo lo voy a declarar donde sea necesario». En ese momento, Valeria salió corriendo del carro. «Abuela, ¿por qué están gritando? ¿Por qué está llorando mamá?» Efectivamente, Patricia estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de alguien que estaba perdiendo el control de la situación. Levanté a Valeria en mis brazos. «Mi amor, los adultos a veces tenemos diferencias de opinión, pero tú y Sebastián siempre van a ser bienvenidos en la casa de la abuela. ¿Y papá y mamá?» Miré a Diego, este hombre que había criado con tanto amor, que había sido mi orgullo, mi proyecto de vida. Y por primera vez vi lo que realmente era. Un hombre débil, controlado por una mujer manipuladora, que había olvidado de dónde venía. «Papá y mamá van a ser bienvenidos cuando aprendan a respetar a la abuela». «Esto no va a quedar así», gritó Patricia mientras se metía al carro. «Vamos a ver qué dice un juez sobre una mujer que le niega la entrada a su familia». Diego la siguió, pero antes de subirse al carro me miró una vez más. «Mamá». «¿Qué, Diego? Tal vez Patricia tiene razón. Tal vez necesitas ayuda». Esas palabras me dolieron más que todas las que había escuchado esa mañana,
porque venían de él, de mi hijo, del niño que había crecido viendo mi fuerza, mi resistencia, mi capacidad de salir adelante contra todo pronóstico. Diego, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, tu padre estaría muy avergonzado del hombre en que te convertiste. Se quedó paralizado, como si le hubiera dado una bofetada. Subió al carro sin decir nada más. Los vi alejarse por la calle, sabiendo que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Pero por primera vez en años no sentía tristeza. Sentía algo parecido a la libertad. Esa noche dormí como no había dormido en años, sin el peso de esperar el próximo favor que me pedirían, sin la ansiedad de saber cuándo volvería a sonar el teléfono con una nueva demanda disfrazada de necesidad familiar. Me desperté a las 9 de la mañana. ¡A las 9! Durante décadas me había levantado a las 5:30 para llegar puntual a trabajos que apenas me pagaban para sobrevivir. Ahora podía levantarme cuando mi cuerpo me lo pidiera, no cuando las obligaciones me lo exigieran. Preparé mi café despacio, saboreando cada movimiento. Puse música en la radio, algo que nunca había podido hacer porque molestaba cuando vivía con otros. Los panchos sonaban en mi cocina mientras yo danzaba suavemente, con mis pantuflas y mi bata de flores, sintiéndome como una quinceañera. Mi teléfono había estado sonando desde las 7 de la mañana. 27 llamadas perdidas de Diego, 14 mensajes de WhatsApp, pero por primera vez en mi vida, no sentí la urgencia de responder inmediatamente. ¿Qué podía ser tan urgente que no pudiera esperar hasta que yo terminara mi desayuno? Revisé los mensajes mientras comía mis molletes con frijoles, otra cosa que nunca había podido preparar porque a Patricia le parecían comida de pobres y a Diego muy pesados para el estómago. Mamá, necesitamos hablar urgente. Mamá, estás actuando como niña. Contesta el teléfono. Mamá, Valeria está preguntando por qué la abuela está enojada con nosotros. Carmen, soy Patricia. Diego está muy preocupado. Esto no puede seguir así. Mamá, voy a pasar a las 2 p.m. Espero que para entonces hayas recapacitado. Carmen, habla con el licenciado Martínez sobre el tema legal que discutimos. Su número es... Ese último mensaje me heló la sangre. ¿Un licenciado? ¿Ya estaban buscando asesoría legal para quitarme mi casa? Pero en lugar de la ansiedad que esperaba sentir, me invadió una calma extraña, como cuando estás en el ojo del huracán y de repente todo se vuelve silencioso y claro. Marqué un número que había guardado hace meses, pero nunca había tenido el valor de usar. Licenciada Hernández, habla Carmen Vázquez. Necesito una consulta legal urgente. La licenciada Mónica Hernández era una mujer de 50 años que había conocido en el centro de salud donde había trabajado. Especialista en derecho familiar, había visto cómo muchas mujeres mayores perdían sus propiedades por no conocer sus derechos. Carmen, qué gusto escucharla. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarla? Le expliqué todo. Las llaves robadas, las amenazas, los folletos de asilos, las presiones para que vendiera mi casa. Mónica escuchó sin interrumpir, haciendo anotaciones que yo podía escuchar del otro lado de la línea. Carmen, necesito que entienda algo muy claramente. Usted está en todo su derecho. Su casa es suya. Su dinero es suyo. Y nadie, ni siquiera su familia, puede obligarla a hacer algo que no quiere con sus bienes. ¿Pero pueden llevarme a juicio? ¿Pueden decir que estoy loca? Pueden intentarlo. Pero necesitarían pruebas médicas de incapacidad mental. Y por lo que me cuenta, usted está perfectamente lúcida. Además, el hecho de que hayan violado su propiedad privada y la estén amenazando podría resultar en cargos criminales contra ellos. ¿Cargos criminales? Violación de domicilio, amenazas, posible intento de fraude si tratan de tomar control de sus bienes sin su consentimiento. Carmen, usted no está indefensa. La ley la protege. Después de la llamada, me senté en mi jardín y por primera vez me permití imaginar una vida completamente libre, sin llamadas urgentes, sin pedidos disfrazados de visitas familiares, sin la constante sensación de que mi valor como persona dependía de lo que pudiera dar a otros. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque me daba gusto? ¿Cuándo había comprado algo para mí sin sentir culpa? ¿Cuándo había dicho no sin dar explicaciones interminables? Tomé mi bolsa y salí de la casa. Tenía una misión. Mi primera parada fue el banco. Desde que Diego había nacido, siempre había tenido cuentas conjuntas o cuentas donde él era beneficiario. Para emergencias, mamá. Para que si te pasa algo, los trámites sean más fáciles. Buenos días, señora Vázquez. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre. Y quiero cancelar la cuenta que tengo compartida con mi hijo. El empleado del banco revisó mis documentos con la eficiencia de alguien que había visto muchas situaciones similares. ¿Quiere que notifiquemos al otro titular sobre la cancelación? No es necesario. Según mis derechos, puedo retirar mi dinero cuando guste.
Mientras esperaba los trámites, pensé en todos los años que Diego había tenido acceso a mi dinero por si pasaba algo. ¿Cuántas veces había revisado mis movimientos? ¿Cuántas veces había juzgado en qué gastaba mis propios ahorros? Mi segunda parada fue una tienda que siempre había admirado desde afuera, pero donde nunca había entrado porque era muy cara para gente como yo. Se llamaba Estilo Propio y estaba llena de ropa colorida, cómoda, diseñada para mujeres que querían verse bonitas sin seguir las reglas de nadie más. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla? La vendedora era una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa genuina. Busco ropa que me haga sentir bonita. Hace mucho que no me compro algo solo porque me gusta. ¿Para alguna ocasión especial? Sí, para el resto de mi vida. La chica sonrió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Me probé vestidos que nunca me había atrevido a usar. Colores que siempre había pensado que eran muy jóvenes para mí. Telas suaves que acariciaban mi piel como promesas de comodidad. Por primera vez en décadas, me miré al espejo y no vi a una mujer que debía complacer a otros. Vi a Carmen. Solo Carmen. Compré 3 vestidos, 2 blusas y unos zapatos cómodos pero elegantes. Gasté en esa tarde más de lo que había gastado en ropa para mí misma en los últimos 5 años. Y no sentí ni una pizca de culpa. Mi tercera parada fue la peluquería. Durante años había mantenido el mismo corte práctico, que no requería mucho mantenimiento porque no tenía tiempo ni dinero para vanidades. Siempre un chongo apretado o una trenza simple. ¿Qué tenía en mente?, me preguntó Carla, la estilista. No sé, algo diferente. Algo que me haga ver cómo me siento por dentro. ¿Cómo se siente por dentro? Libre. Carla sonrió y comenzó a trabajar. Cortó mi cabello hasta los hombros. Le dio capas que enmarcaban mi rostro. Lo tiñó de un castaño más claro que disimulaba las canas, pero no las escondía completamente. Cuando terminó, no reconocí a la mujer del espejo. ¿Le gusta? Me encanta. Y era verdad. Por primera vez en años me veía joven. No porque quisiera aparentar menos edad, sino porque había recuperado esa chispa en los ojos que se pierde cuando vives solo para otros. Cuando llegué a casa a las 6 de la tarde, había un carro estacionado afuera. Diego y Patricia me esperaban sentados en los escalones de mi entrada, con caras de mártires incomprendidos. Pero cuando me vieron bajar del taxi con mis bolsas de compras, con mi cabello nuevo, con mi vestido azul cielo que me hacía sentir como una reina, sus expresiones cambiaron a algo entre sorpresa y horror. «Mamá». Diego me miró como si no me reconociera. «Carmen». Patricia tenía la boca abierta. ¿Qué te hiciste? Me hice lo que debía haberme hecho hace años. Me cuidé a mí misma. Pero te ves tan diferente. Me veo como me siento. Bien. Diego se puso de pie, claramente incómodo con esta versión de su madre que no conocía. «Mamá, venimos a disculparnos. Creo que ayer las cosas se salieron de control». ¿Se salieron de control? ¿O por fin se pusieron en orden? Patricia intervino con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. «Carmen, sabemos que estás pasando por un momento difícil. Es normal a tu edad. Los cambios hormonales, la soledad, pero gastarte tu dinero en caprichos no es la solución». Miré mis bolsas, la ropa que me hacía sentir hermosa, el corte de cabello que me hacía sentir joven, los zapatos que no me lastimaban los pies. ¿Caprichos? ¿Cuidarme es un capricho? Mamá. Diego trató de sonar razonable. Ese dinero que gastaste hoy podría haber servido para algo más importante, para los gastos de los niños, para emergencias de ustedes, querrás decir. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo exactamente como era. Un hombre que había crecido creyendo que yo existía únicamente para servir a sus necesidades. Diego, tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? No qué necesitaba, no si podía ayudar con algo. ¿Cuándo me preguntaste si era feliz? Se quedó callado. Patricia también. No pueden responder porque nunca lo han hecho. Durante 67 años he existido para hacer felices a otros. Hoy decidí ser feliz yo. Pero mamá, no hay peros, Diego. Mañana voy a cambiar mi testamento. Esta casa va a ser mía hasta el día que muera. Y después, ya veremos. No puedes amenazarnos con el dinero, gritó Patricia. No los estoy amenazando. Les estoy informando. Hay una gran diferencia. Esa noche, después de que se fueron con caras largas y amenazas veladas, me preparé una cena especial. Solo para mí, con platos bonitos, con una vela encendida, con música suave. Y por primera vez en mi vida, cenar sola no se sintió como soledad, se sintió como libertad. Una semana después de mi transformación, llegó la citación judicial. El sobre color manila con el escudo del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco me esperaba en mi buzón como una serpiente agazapada.
Solicitud de evaluación psicológica y revisión de capacidad legal. Carmen Esperanza Vázquez. Las manos me temblaron mientras leía. Diego y Patricia habían cumplido su amenaza. Me estaban demandando para declararme incapaz mentalmente y tomar control de mis bienes. Llamé inmediatamente a la licenciada Hernández. Carmen, esto era lo que esperábamos. No se preocupe. Tenemos todas las herramientas para defendernos. ¿Puede venir a mi oficina mañana temprano? Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por una furia fría que me quemaba las entrañas. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevía mi propio hijo a poner en duda mi sanidad mental solo porque había decidido vivir para mí misma? A las 8 de la mañana, estaba en la oficina de Mónica Hernández, vestida con uno de mis vestidos nuevos, y con la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. Carmen, vamos a contraatacar. Ellos alegan que usted está mentalmente incapacitada, pero nosotros vamos a demostrar lo contrario. Y además, vamos a presentar cargos por violación de domicilio y amenazas. ¿Cargos criminales? Exacto. Su hijo obtuvo llaves de su propiedad mediante engaño. Eso es violación de domicilio. Las amenazas de internarla contra su voluntad constituyen coacción, y el intento de controlar sus bienes puede considerarse intento de fraude. Pasamos 3 horas preparando la defensa. Mónica me explicó que tendría que someterme a una evaluación psicológica, pero que no había nada que temer. Usted está más cuerda que la mayoría de las personas que conozco. De hecho, por primera vez en años está tomando decisiones racionales para su bienestar. El día de la audiencia llegó como un día de juicio final. El juzgado familiar en el centro de Guadalajara olía a desinfectante y desesperanza. Diego y Patricia llegaron vestidos como para una boda. Él con su mejor traje, ella con un vestido negro que sugería luto por la pérdida mental de su suegra. Detrás de ellos venía gente que no esperaba ver: mi hermana Rosa, mi cuñado Raúl, y para mi sorpresa, 3 de mis antiguos compañeros de trabajo del hospital. Rosa, le dije cuando me acerqué, ¿qué haces aquí? Diego me llamó. Dijo que necesitabas ayuda. Su voz sonaba insegura, como si no estuviera convencida de estar haciendo lo correcto. ¿Y vienes a testificar contra mí? Vengo porque eres mi hermana. Pero Carmen, esta obsesión con la casa, el dinero, no eres la misma. Tienes razón, Rosa. No soy la misma. Soy mejor. Antes de que pudiera responder, apareció alguien más que me dejó sin palabras. Doña Socorro, mi vecina, acompañada de don Ramiro y de Esperanza, mi antigua vecina de la colonia. Carmen, venimos a apoyarla, dijo doña Socorro con esa dignidad que solo tienen las mujeres que han luchado toda la vida. A decir la verdad sobre quién es usted realmente. La audiencia comenzó con el licenciado de Diego, un hombre joven y arrogante que parecía tener preparado un discurso sobre los peligros de la soledad en la tercera edad. Su señoría, mi cliente está profundamente preocupado por el bienestar de su madre. La señora Vázquez, de 67 años, ha mostrado señales preocupantes de deterioro mental, aislamiento social, gastos irracionales, comportamiento agresivo hacia la familia y paranoia que la ha llevado a cambiar las cerraduras de su casa y negarle acceso a sus propios nietos. Cada palabra era un dardo envenenado, técnicamente ciertas, pero retorcidas para hacer que mis decisiones más saludables sonaran como síntomas de locura. Además, señoría, la señora Vázquez vive completamente sola en una casa demasiado grande para sus necesidades, representa un riesgo para su seguridad y está gastando de manera irresponsable los ahorros que podrían necesitar para su cuidado médico futuro. Diego tomó la palabra y por un momento vi al niño que había criado, inseguro y buscando aprobación. Señoría, mi madre siempre fue una mujer muy trabajadora, muy sacrificada, pero desde que compró esa casa, es como si se hubiera vuelto otra persona, agresiva, desconfiada. Ya no es la madre cariñosa que conocimos. No es la madre sumisa que conocieron, pensé. Luego habló Patricia, con esa actuación perfecta que había ensayado. Señoría, como nuera, he observado cambios muy preocupantes. Carmen habla sola, se ha aislado de la familia, ha gastado miles de pesos en ropa y arreglos personales que no necesita. Creemos que está siendo influenciada por personas que se aprovechan de su vulnerabilidad. El juez, un hombre de unos 60 años con cara de pocos amigos, escuchó todo con expresión neutra. ¿Tienen testigos? Rosa se levantó con reluctancia. Señoría, mi hermana siempre fue muy calmada, muy dispuesta a ayudar. Últimamente está muy defensiva, como si todos fuéramos sus enemigos. Mis antiguos compañeros del hospital testificaron que había estado más irritable en mis últimos meses de trabajo, que parecía estresada y diferente. Cuando terminaron, la licenciada Hernández se puso de pie con la elegancia de una leona. Señoría,
Lo que hemos escuchado aquí no es evidencia de incapacidad mental. Es evidencia de una mujer que finalmente está defendiéndose de décadas de abuso financiero y emocional. Comenzó a presentar las pruebas que habíamos preparado. Los registros bancarios que mostraban cómo había financiado los gastos de Diego durante años. Las fotografías de los folletos de asilos que habían dejado en mi casa. La declaración del vendedor de la casa, confirmando que Diego había obtenido llaves mediante engaño. Señoría, la señora Vázquez no está loca. Está cansada. Cansada de ser tratada como un cajero automático con patas. Cansada de que su valor como persona se mida únicamente por lo que puede dar a otros. Luego llamó a sus testigos. Doña Socorro habló con la autoridad moral de alguien que había visto todo. Señoría, conozco a Carmen desde hace años. Es la mujer más trabajadora y más sensata de todo el barrio. Si está defendiendo su casa es porque se la ganó. Y si está alejándose de su familia, será porque la familia no la está tratando bien. Don Ramiro confirmó que nunca había visto comportamientos extraños, que siempre me había visto como una mujer responsable y cariñosa. Esperanza testificó sobre los años que me vio sacrificarme por Diego, sobre las veces que me vio llorar porque no tenía dinero para mis propias necesidades, pero siempre encontraba la manera de ayudar a mi hijo. Pero el momento decisivo llegó cuando la licenciada Hernández me pidió que hablara directamente al juez. Señoría, durante 67 años he vivido para otros. Crié a mi hijo sola después de que mi esposo murió. Trabajé en empleos que destruyeron mi espalda y mis manos para que él pudiera estudiar. Pagué su universidad, su boda, sus crisis financieras. Cuidé a mis nietos gratis durante años. Viví como invitada en casas ajenas porque toda mi energía y mi dinero iban a hacer felices a otros. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Hace 3 meses, por primera vez en mi vida, hice algo para mí. Me compré una casa, con mi dinero. Dinero que ahorré peso por peso durante 32 años. Y desde ese momento mi familia me trata como si hubiera cometido un crimen. Miré directamente a Diego. Mi hijo dice que no soy la madre que conocía. Y tiene razón. Ya no soy la mujer que dice sí a todo, que se sacrifica en silencio, que vive para complacer a otros. Soy una mujer que por fin se respeta a sí misma. El silencio en la sala era absoluto. Señoría, ¿qué tiene de loco querer un hogar propio? ¿Qué tiene de loco comprarse ropa bonita después de años de vestirse con lo que sobra? ¿Qué tiene de loco proteger tu casa de gente que entra sin permiso? Tomé del bolso una fotografía vieja, arrugada, que había guardado durante años. La puse sobre la mesa del juez. Esta es una foto mía de hace 20 años, señoría. Mírela bien. Vea mis ojos. Vea cómo se ve una mujer que vive solo para otros. Agotada, triste, resignada. Luego saqué mi espejo compacto. Ahora míreme. Mire mis ojos ahora. Por primera vez en décadas estoy viva. ¿Y me quieren declarar loca por eso? Volteé hacia Diego y Patricia, que estaban pálidos. Si defender mi derecho a ser feliz es locura, entonces sí, estoy loca. Si proteger lo que me gané con décadas de trabajo es demencia, entonces sí, estoy demente. Si negarme a seguir siendo explotada emocionalmente es enfermedad mental, entonces sí, estoy enferma. Regresé mi atención al juez. Pero señoría, pregúntese, ¿qué es más loco? ¿Una mujer de 67 años que finalmente se respeta a sí misma? ¿O una familia que la demanda por atreverse a ser feliz? El juez se retiró para deliberar. Cuando regresó, 30 minutos después, su expresión había cambiado. Después de escuchar todos los testimonios y revisar las evidencias, este tribunal encuentra que la señora Carmen Esperanza Vázquez está en pleno uso de sus facultades mentales. No solo eso, sino que sus decisiones recientes demuestran un nivel de autocuidado y autorrespeto que sugiere una mejoría en su bienestar mental, no un deterioro. Miró directamente a Diego. Además, este tribunal ordena al demandante que se abstenga de cualquier contacto no autorizado con la propiedad de la señora Vázquez, bajo pena de cargos criminales. Me volteé hacia Diego. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas que me conmovían. Diego, le dije con una voz que era nueva para mí, firme pero sin odio, cuando estés listo para conocer a la mujer que siempre fui pero que nunca me dejaste ser, cuando estés listo para respetarme como persona y no solo como tu proveedora, mi puerta estará abierta. Pero hasta entonces, continué, voy a vivir en paz. Y salí del juzgado con la cabeza en alto, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en toda mi vida. 3 meses después del juicio, mi vida había tomado una forma que jamás pensé posible. Me despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago que había sido mi compañero durante décadas. El silencio de mi casa ya no era vacío que me angustiaba, era espacio que me nutría. Esa mañana de octubre,
Mientras regaba mis plantas del jardín que ahora florecían con colores que no sabía que existían, escuché que alguien tocaba mi puerta. Mi corazón dio un vuelco automático, el reflejo condicionado de años de visitas que siempre traían problemas disfrazados de necesidades familiares. Pero cuando abrí, encontré a Esperanza, mi antigua vecina, acompañada de una mujer que no conocía. Carmen, te presento a Dolores. Acabamos de conocernos en el mercado, y cuando me contó su historia, pensé que ustedes deberían hablar. Dolores tenía unos 70 años, el cabello completamente blanco, peinado en un chongo elegante, y esos ojos que reconocía inmediatamente, los ojos de una mujer que había cargado el mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Mucho gusto, señora Carmen. Esperanza me contó que usted logró recuperar su vida. Yo estoy tratando de encontrar el valor para hacer lo mismo. Las invité a pasar y mientras preparaba café, Dolores me contó su historia. Viuda desde hacía 10 años, había vivido rotando entre las casas de sus 3 hijos, para no ser una carga. Cada hijo la tenía unos meses, la trataban como niñera gratuita, y cuando se cansaban de sus responsabilidades, la pasaban al siguiente. Tengo una pensión, tengo mis ahorros, pero mis hijos me han convencido de que no puedo vivir sola, que a mi edad es peligroso, que soy una responsabilidad. Mientras hablaba, vi mi propia historia reflejada en sus palabras, la misma manipulación disfrazada de amor, el mismo control ejercido como protección. ¿Usted qué quiere hacer, Dolores? Quiero... Su voz se quebró. Quiero tener mi propia casa. Quiero cocinar lo que me gusta. Quiero ver las novelas que me gustan sin que nadie me diga que son tontas. Quiero levantarme tarde los domingos sin que me pregunten si me siento bien. Quiero sentirme viva antes de morirme. Esas palabras me atravesaron el corazón, porque había pasado por lo mismo. La sensación de estar muriendo lentamente mientras todos celebraban lo bien cuidada que estaba. Dolores, le dije, tomando sus manos que temblaban como las mías habían temblado meses atrás. Usted puede hacer lo que quiera con su vida. Nadie, ni siquiera sus hijos, tiene derecho a decidir por usted. Pero tengo miedo. ¿Y si realmente no puedo cuidarme sola? ¿Y si me enfermo? ¿Y si es feliz? La interrumpí suavemente. ¿Y si descubre que es más fuerte de lo que creía? ¿Y si se da cuenta de que ha estado viviendo para otros cuando podría haber estado viviendo para usted? Esperanza sonrió y añadió, Carmen, cuéntale cómo empezaste. Y le conté. Todo. Los miedos, las dudas, la primera noche sola en mi casa cuando pensé que había cometido el error más grande de mi vida. Le conté sobre las llamadas desesperadas de Diego, sobre las amenazas de Patricia, sobre el juicio que me había hecho más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. ¿Y ahora? ¿Se arrepiente? Miré alrededor de mi sala, los cojines que había bordado yo misma con flores de colores brillantes, las fotografías en las paredes, no de compromisos familiares forzados, sino de momentos que realmente me habían dado alegría. El libro abierto sobre la mesa, marcado en la página donde lo había dejado anoche cuando me dio sueño, no cuando alguien más decidió que era hora de dormir. Dolores, me arrepiento de una sola cosa, de no haberlo hecho 30 años antes. Esa tarde, las 3 fuimos al banco donde Dolores abrió su primera cuenta personal en décadas. Luego la acompañamos a ver un pequeño departamento en una zona tranquila, con elevador y cerca de todo lo que necesitaba. ¿Usted cree que pueda ser feliz aquí?, me preguntó mientras recorríamos las 2 habitaciones, la cocina pequeña pero funcional, el balcón con vista a un parque. Dolores, la felicidad no está en el lugar, está en la libertad de elegir ese lugar. 2 semanas después, Dolores se mudó a su departamento. Su hijo menor trató de impedirlo. Llegó a mi casa hecho una furia preguntando qué clase de ideas le había metido en la cabeza a su madre. Le metí la idea de que es una persona, le respondí sin alterarme, y que las personas tienen derecho a decidir sobre su propia vida. Usted no sabe lo que está haciendo. Está convenciendo a mujeres mayores de abandonar a sus familias. No las convengo de abandonar a nadie. Las convengo de no abandonarse a sí mismas. La historia de Dolores se corrió por el barrio como polen en el viento. Pronto comenzaron a llegar otras mujeres. Algunas solo querían platicar, desahogarse con alguien que entendiera. Otras pedían consejos prácticos. Cómo abrir una cuenta bancaria, cómo hablar con abogados, cómo encontrar la fuerza para decir no por primera vez en sus vidas. Mi casa se convirtió en algo que nunca había planeado. Un refugio para mujeres que estaban redescubriéndose después de décadas de vivir para otros. Un martes por la tarde, mientras Esperanza, Dolores y yo tomábamos café en mi jardín, llegó una visita inesperada. Valeria, mi nieta, acompañada de una mujer que no conocía. ¿Abuela? Valeria.
Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás? Están en casa. Yo me vine con la maestra Claudia. Señaló a la mujer que la acompañaba, una joven de unos 30 años con sonrisa amable. Ella quería conocerte. La maestra Claudia se presentó como la psicóloga de la escuela donde estudiaba Valeria. Señora Carmen, Valeria me ha hablado mucho de usted, de cómo cambió después de comprarse su casa, de cómo se ve más contenta. Valeria habla de mí constantemente. Dice que quiere ser como su abuela cuando sea grande, independiente y valiente. El corazón se me llenó de una calidez que no había sentido en meses. Mi nieta me veía como un ejemplo positivo, no como la loca que su madre decía que era. ¿Puedo confesarle algo, señora Carmen?, continuó la maestra Claudia. Valeria ha estado escribiendo redacciones sobre usted en clase, sobre cómo las mujeres mayores también tienen derecho a ser felices. Ha inspirado a otros niños a ver a sus abuelas de manera diferente. Valeria se acercó y me abrazó con esa fuerza que solo tienen los niños cuando el amor es puro. Abuela, ¿es cierto que papá te demandó? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a la maestra Claudia, que asintió con comprensión. Sí, mi amor, es cierto. ¿Por qué? Porque tu papá pensó que comprarme mi propia casa era una mala idea. ¿Y por qué era mala idea? Él pensaba que las abuelitas no necesitamos casas propias, que debemos vivir para cuidar a otros y no para cuidarnos a nosotras mismas. Valeria frunció el ceño con esa seriedad que tienen los niños cuando procesan conceptos de adultos. Pero abuela, ¿tú no tienes derecho a ser feliz? ¿Tú qué piensas, mi amor? Yo pienso que todos tenemos derecho a ser felices, y que si comprarte una casa te hace feliz, entonces hiciste bien. La sabiduría de los niños es como agua limpia. Sin contaminar por años de condicionamiento social, van directo al corazón de las cosas. Abuela, continuó Valeria, ¿puedo venir a visitarte cuando quiera? Sin papá y sin mamá. Solo yo. Claro que sí, mi amor. Esta casa siempre va a estar abierta para ti. Esa noche, después de que la maestra Claudia se llevó a Valeria de vuelta con sus padres, me quedé sentada en mi jardín viendo las estrellas. Por primera vez en meses, no había rencor en mi corazón hacia Diego, solo una tristeza tranquila por la relación que podríamos haber tenido si él hubiera sido capaz de verme como persona, en lugar de como recurso. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. Señora Carmen, habla Martín. Soy el hermano de Dolores. Ah, sí, mucho gusto. Señora, yo quería agradecerle. Mi hermana está floreciendo. Hace años que no la veía tan contenta, y quería pedirle disculpas por la forma en que mi familia la trató cuando se mudó. No es necesario, Martín. Sí lo es. Nosotros pensábamos que estábamos cuidándola, pero en realidad la estábamos apagando. No nos dimos cuenta hasta que la vimos brillar de nuevo. Después de colgar, reflexioné sobre algo que había comenzado a entender. Los familiares que realmente aman no tratan de controlar. Los que aman de verdad celebran cuando ves florecer a quien quieres, aunque ese florecimiento no incluya ser útil para ellos. Me fui a dormir esa noche con una sensación nueva. Ya no me sentía como una mujer que había recuperado su vida. Me sentía como una mujer que había descubierto, por primera vez, quién realmente era. Y esa mujer me gustaba mucho. 6 meses después de aquel primer día que cambió mi vida para siempre, me levanto como siempre lo hago ahora. Sin prisa, sin ansiedad, sin el peso de las expectativas ajenas presionando mi pecho antes de que mis pies toquen el suelo. Es un sábado de abril. El limón de mi patio está cargado de frutos y las flores que planté han convertido mi pequeño jardín en un arco iris de colores que nunca pensé que podría tener en mi propia casa. Porque es mía, completamente mía. Mientras preparo mi café matutino con esa calma que solo viene cuando no tienes que apurarte para complacer a nadie más, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado, no solo en mi vida, sino en mi manera de entender la vida misma. Dolores vino ayer a visitarme. Llegó con un pastel que había horneado en su propia cocina, en su propio horno, siguiendo una receta que a ella le gusta, no la que a sus hijos les parecía más saludable o menos complicada. Su rostro brillaba con esa luz que solo tienen las personas que han dejado de disculparse por existir. Carmen, me dijo mientras compartíamos el pastel en mi mesa de jardín, ¿sabes cuál ha sido el mejor regalo de esta nueva vida? ¿Cuál? Que mis hijos han comenzado a tratarme diferente. Antes venían a visitarme por obligación, porque había que cuidar a mamá. Ahora vienen porque quieren estar conmigo, porque finalmente soy una persona interesante, no solo una carga familiar. Sus palabras me hicieron pensar en Diego, en cómo nuestros roles habían cambiado desde el juicio. Las primeras semanas después de la audiencia, no supimos nada de él. Ni una llamada, ni un mensaje. Patricia había logrado convencerlo de que yo era una malagradecida que había traicionado a la familia,
pero hace 3 semanas algo cambió. Estaba en el mercado San Juan de Dios, comprando verduras para la cena que estaba preparando para las señoras del grupo de apoyo que se había formado naturalmente en mi casa, cuando escuché una voz familiar. «Mamá». Me volteé y ahí estaba Diego. Pero no el Diego altanero y demandante de los últimos meses. Era un Diego que se veía pequeño, vulnerable, como cuando era niño y había roto algo importante y no sabía cómo arreglarlo. «Hola, Diego». «Mamá, ¿Podemos hablar?» Terminé mis compras en silencio, mientras él me seguía como un cachorro perdido. Cuando llegamos a mi casa, lo invité a pasar. Fue la primera vez que entraba desde que había cambiado las cerraduras. Se quedó parado en mi sala, mirando los cambios. Los cuadros nuevos que había comprado porque me gustaban, no porque combinaran con el gusto de nadie más. Los cojines bordados a mano que había hecho en las tardes tranquilas. Las plantas que crecían con abundancia porque finalmente tenían quien las cuidara sin prisa. Se ve hermosa tu casa, mamá. Gracias. Se sentó en el sillón donde tantas veces había venido a pedirme favores, a demandar sacrificios, a hacer que me sintiera culpable por tener mis propias necesidades. Mamá, yo he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que te dije, sobre el juicio. Esperé. Había aprendido el poder del silencio, de no llenar automáticamente los espacios incómodos para hacer sentir mejor a otros. Me reuní con un psicólogo. Patricia y yo estamos en terapia de pareja. El doctor nos ayudó a ver que tal vez no te estábamos tratando bien. ¿Tal vez? Se sonrojó como cuando era niño y lo descubría en una mentira. Está bien. No te estábamos tratando bien. Para nada bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había visto antes. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Mamá, el psicólogo me hizo una pregunta que no pude responder. Me preguntó cuándo había sido la última vez que te había preguntado qué querías tú. No qué podías dar, no cómo podías ayudar. ¿Qué querías tú para ti misma? Se pasó las manos por la cara. Y me di cuenta de que nunca te lo había preguntado, ni una sola vez en toda mi vida adulta. El silencio se extendió entre nosotros, pero ya no era el silencio tenso de antes. Era un silencio lleno de posibilidades. Diego, le dije finalmente, durante 45 años fuiste mi proyecto de vida. Cada decisión que tomé fue pensando en qué era mejor para ti. Cada peso que gasté fue pensando en tu futuro. Cada sueño que tuve fue sobre verte exitoso y feliz. Asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Y funcionó. Te convertiste en un hombre exitoso. Tienes un buen trabajo, una familia, una casa bonita. Mi sacrificio cumplió su objetivo. Pero mamá, en el proceso, Diego, olvidaste que yo también era una persona, con sueños propios, con necesidades propias, con derecho a una vida propia. Lo sé y lo siento. ¿Y Patricia? Diego suspiró profundamente. Patricia está teniendo dificultades para aceptar que se equivocó, pero está trabajando en eso. El psicólogo dice que viene de su propia familia disfuncional, de sus propios miedos. No es excusa, pero es una explicación. ¿Y los niños? Los niños te extrañan, especialmente Valeria. Pregunta por ti constantemente. Quiere venir a verte. Valeria puede venir cuando quiera. Esta casa siempre va a estar abierta para mis nietos. ¿Y para mí, mamá? ¿Mi casa también va a estar abierta para mí? Lo miré a los ojos. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi proyecto de vida. Y por primera vez en años, vi en él no al adulto demandante y controlador, sino al hijo que realmente quería a su madre, pero que había olvidado cómo demostrar ese amor sin condiciones. Diego, mi casa siempre va a estar abierta para ti, pero no como era antes. No soy la misma mujer que era hace 6 meses. Lo sé. Y me gusta más esta versión de ti, mamá. Te ves feliz. Estoy feliz. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Conocernos como personas adultas que se respetan mutuamente? Me gustaría mucho, hijo. Ese día marcó el inicio de una relación completamente nueva entre nosotros. Diego viene a visitarme ahora, pero no llega con las manos extendidas esperando que yo resuelva sus problemas. Llega con flores para mi jardín, con ganas de escuchar cómo he estado, con curiosidad genuina por mi vida. La semana pasada me invitó a cenar a su casa. Patricia se comportó civilizadamente, aunque todavía puedo ver en sus ojos que no entiende completamente por qué una mujer de mi edad necesita independencia. Pero ya no es mi problema arreglar la mentalidad de Patricia. Es trabajo de ella y de su terapeuta. Valeria se pegó a mí toda la noche, contándome sobre sus clases, sus amigas, sus sueños de ser veterinaria. Y me preguntó algo que me llegó al alma. Abuela,
¿Es verdad que antes no eras feliz? Es verdad, mi amor. ¿Y ahora sí eres feliz? Mucho. ¿Me puedes enseñar cómo ser feliz cuando sea grande? Le dije que sí, que la primera lección era aprender a conocerse a sí misma, a saber qué la hacía feliz sin lastimar a otros, y a nunca tener miedo de perseguir esa felicidad. Esta mañana, mientras riego mis plantas y disfruto de la paz de mi sábado, sin agenda impuesta por nadie más, pienso en todas las mujeres que han pasado por mi casa en estos meses. Mujeres como Dolores, como Esperanza, como Doña Socorro. Mujeres que descubrieron que la vida no se acaba a los 60, 70, 80 años. Que la vida puede empezar a cualquier edad si tienes el valor de elegir la felicidad. Pienso también en las que aún no han encontrado ese valor, en las que siguen viviendo para otros, sacrificándose en silencio, creyendo que su único valor está en lo que pueden dar. Y pienso en que tal vez, solo tal vez, mi historia pueda servir para que alguna de ellas se dé cuenta de que merece más, que merece una vida propia. El sol está alto ahora, calentando mi jardín con esa generosidad que solo tiene la luz que no pide nada a cambio. Me siento en mi silla favorita, la que compré porque era cómoda para mí, no porque combinara con el resto de los muebles, y abro un libro que elegí porque la historia me parecía interesante, no porque alguien más pensara que era apropiado para mi edad. Dentro de unas horas vendrán Dolores y las otras señoras para nuestro café dominical. Hablaremos de nuestras vidas, de nuestros pequeños logros, de nuestros miedos que cada día son menores. Nos reiremos como colegialas, platicaremos como amigas, nos apoyaremos como hermanas que eligieron ser familia. Y por la noche, cuando todas se vayan, me quedaré sola en mi casa. Pero ya no será la soledad del abandono que conocí durante tantos años. Será la soledad elegida, la compañía conmigo misma que he aprendido a valorar y disfrutar. Tal vez Diego venga el domingo con los niños. Tal vez Patricia finalmente entienda que una suegra feliz es mejor que una suegra resentida. Tal vez no. Ya no dependo de sus decisiones para ser feliz. He aprendido algo que me tomó 67 años entender. La felicidad no es un lujo que nos ganamos después de cumplir con todos nuestros deberes hacia otros. La felicidad es un derecho que tenemos desde el momento en que nacemos, y yo, Carmen Esperanza Vázquez, finalmente estoy ejerciendo ese derecho. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado su felicidad por complacer a otros? Si mi historia te llegó al corazón, compártela en los comentarios. Y si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente merecemos.